En primer lugar, el doctor Bernardo Vega, digno representante de la Universidad de Cuenca, la Facultad de Medicina. El doctor Vega es especialista en ginecobstetricia, tiene su especialidad en lo que es la vigilancia del cáncer cervicouterino y ha sido el coordinador del proyecto CERCA por parte de la Universidad de Cuenca. Él va a presentar, obviamente, la experiencia en Ecuador. Recordemos que los determinantes sociales de la salud es la forma como la Organización Mundial de la Salud y su oficina regional, la Organización Panamericana de la Salud, está enmarcando el abordaje de la salud como derecho en nuestros países. Vamos a darle entonces la palabra al doctor Vega. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias con todos y con todas, realmente un placer tenerles aquí. Pienso que uno de los ejes fundamentales, como lo vamos a ver en 3 países, es enfocarnos en los determinantes del comportamiento en salud sexual y reproductiva para adolescentes. Y específicamente quisiera mencionar, antes de entrar en el detalle, algunas cosas y algunos detalles importantes. En nuestro país, aproximadamente 45.000 adolescentes son madres cada año. Es decir, esto implica que 2 de cada 10 adolescentes, aproximadamente el 20% de las mismas, dan a luz cada año en nuestro país según las estadísticas del 2011. Si sumamos los embarazos que no llegan a término, el número supera los 56.000. El problema también fundamental vinculado con el embarazo en adolescentes es que 1 de cada 10 mujeres que muere en nuestro país es una madre adolescente. 241 muertes maternas en el año 2011 con una tasa de 104 por 100.000 nacidos vivos. De igual manera, 2 de cada 10 niños que nacen son hijos de madres adolescentes. Esto implica que reducir el embarazo en adolescente también conduciría a una reducción de la muerte materna y también de la muerte neonatal, que está planteado dentro de los objetivos de desarrollo del milenio. Otra situación bastante interesante es a qué edad inician las relaciones sexuales los adolescentes. En investigaciones que hicimos con el proyecto CERCA, nos dimos cuenta que esto había cambiado en relación al año 2004. En el año 2004, una encuesta realizada a nivel nacional por Endemine, se encontró que la edad promedio de inicio de relaciones sexuales era los 18 años. Sin embargo, en nuestras encuestas vimos que la edad promedio era 15 años tanto para varones como para mujeres. Algo que nos sorprendió y algo que era bastante llamativo es que más del 10% de los adolescentes iniciaba su vida sexual antes de los 14 años. Es decir, dentro de nuestra Constitución se debería presumir violencia dentro de esta iniciación sexual, por ende puede ser uno de los determinantes importantes para el inicio de relaciones sexuales y el comportamiento en salud sexual y reproductiva. De una manera reduccionista podríamos decir que un problema tan sensible y tan visible como el embarazo en adolescentes se debe básicamente a 3 cosas. El 1, un inicio de relaciones tempranas, obviamente una falta de uso de métodos anticonceptivos que redunda efectivamente en un embarazo que tiene una mayor posibilidad de riesgo en su curso. Sin embargo, vemos que con los determinantes tendríamos que enfocar factores o determinantes sociodemográficos, ambientales, culturales, familiares e inclusive individuales para que marquen las pautas del comportamiento, y esto justamente fue uno de los objetivos principales del proyecto CERCA. Para buscar determinantes del comportamiento hicimos varias cosas. Una de las principales fue un análisis documental donde buscamos justamente causas, efectos del comportamiento en salud sexual y reproductiva. Hicimos grupos focales con médicos, con padres de familia, con adolescentes y con la comunidad. También entrevistas a profundidad, de lo cual va a hablar más detenidamente Erika, y obviamente encuestas pre y post intervención. Estas actividades nos sirvieron para identificar justamente los determinantes, diseñar estrategias de intervención y obviamente para evaluar el impacto durante todo el curso del proyecto. Nuestras encuestas se hicieron básicamente en 6 colegios del Cantón Cuenca con características similares, alcanzando un número total de 3.263 adolescentes. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Justamente para ubicar los determinantes, para ubicar esas causas que generan el comportamiento sexual y reproductivo,
combinamos estas distintas formas de análisis y encontramos algunas cosas. Si hablamos de embarazo en adolescente, que justamente somos dentro de la región andina, uno de los países con una más alta prevalencia, y en Sudamérica el segundo después de Venezuela, creo que en América estamos después de Nicaragua, Miguel nos podrá confirmar aquello, pero vemos más, sí, y una de las teorías es que mientras más aumenta la población, obviamente hay un mayor número de embarazos en adolescentes. No olvidemos que de nuestra población, de 14 millones de habitantes, prácticamente 3 millones, el 20% son adolescentes. Y subamos la infancia, es decir, desde los 0 hasta los 20 años, el 40% de los habitantes del Ecuador son niños, niñas y adolescentes. Por ende, una política pública es indispensable. Las acciones dentro de las políticas nacionales son indispensables para 4 de cada 10 ecuatorianos. El crecimiento poblacional ha bajado, sí, efectivamente, pero no dentro de los adolescentes. Recordemos, está aquí la doctora Guijarro, donde nos presentaba ya algunos datos donde el incremento del embarazo en adolescentes en los últimos 10 años es de un 9% entre los 15 y 19 años y un 75% entre los 10 y 14 años. Es decir, estamos hablando de realidad, la tasa de fertilidad en adolescente en algunos años de nuestro país no se ha reducido, se ha mantenido básicamente estática y con tendencia al alza. Otros factores importantes, definitivamente, la religión. Uno de los factores que se deben tomar en cuenta dentro de los procesos de investigación es justamente esto. Según las encuestas o en el Censo Nacional encontramos que el 95% de la población ecuatoriana profesa alguna religión. En nuestras encuestas del proyecto, el 97% de los adolescentes encuestados profesa una religión. Sin embargo, es bastante interesante los efectos que tiene la religión. La religión retarda el inicio de relaciones sexuales en los adolescentes, sí, efectivamente lo hace. Sin embargo, hay otros efectos que tiene. En nuestros análisis no afecta el uso de métodos anticonceptivos, de que alguna vez hayan usado un método anticonceptivo, y también no hay una relación estadísticamente significativa con el uso consistente o el uso continuo de métodos anticonceptivos. Sin embargo, con un análisis más detenido, vimos que justamente aquellos adolescentes que tenían fuertes concepciones religiosas tenían una menor capacidad de comunicarse en temas de sexualidad, principalmente por sus padres. Y no olvidemos que los padres de familia somos los principales actores en la información que se da en salud sexual y reproductiva, pudiendo ser de esta manera, en el aspecto de comunicación, un efecto negativo dentro de la población que encuestamos. Otro de los factores bastante importantes fueron las condiciones socioeconómicas que se habló aquí. Según las estadísticas del INEC del año 2010, el 77% de la población tiene necesidades básicas cubiertas. En nuestras encuestas encontramos que el inicio de relaciones sexuales no se relaciona tanto con el nivel socioeconómico, también no se relaciona con que los adolescentes hayan usado alguna vez un método anticonceptivo, pero sí con el uso consistente. Es decir, aquellos adolescentes que tienen una mejor condición socioeconómica tienen un uso consistente de métodos anticonceptivos, lo cual implicaría evidentemente una reducción del embarazo en adolescentes, que sería un efecto visible de esta situación. Otros factores que encontramos es justamente la estructura familiar. En las encuestas, en el Censo Nacional, el 75% de las madres están en unión estable, o están casadas, según lo que nos da las encuestas del INEC. El 29% de las mujeres es jefa del hogar en nuestro país. Encontramos en nuestras encuestas que el 7.2% de los adolescentes no vivió con su mamá durante los últimos 3 años y el 31% de los adolescentes no vivió con su papá los últimos 3 años. Esto tiene una implicación, porque vivir con su papá o vivir con su mamá redujo significativamente el riesgo, prolongó el inicio de relaciones sexuales en los adolescentes encuestados. Y de otra manera vemos que las mujeres, el hecho de vivir con su mamá, cuando se es varón, fomenta el uso de métodos anticonceptivos, cosa que no pasa con las mujeres, porque si es que el papá vive en el hogar, el uso de anticonceptivos es menor. Hecho que nos deja ver de alguna manera estas concepciones de género, obviamente que existen todavía imperantes en nuestro medio. Hay otros factores familiares que quisiera recalcar.
El 45% de las madres tuvieron su primer hijo antes de los 19 años según el Censo Nacional. En nuestras encuestas encontramos que el 21% de las madres de los encuestados fueron a su vez madres adolescentes. Aquellos hijos de madres adolescentes tienen una mayor posibilidad de iniciar relaciones sexuales más tempranas versus los otros grupos. Aquellos hijos e hijas de madres adolescentes tienen una mayor posibilidad de tener un embarazo durante la adolescencia y aquellos hermanos o hermanas de adolescentes que se embarazaron durante esta etapa de los 10 a 19 años tienen una posibilidad mayor de tener un embarazo durante la adolescencia. Vimos obviamente que ser hijo de una madre adolescente no influye directamente sobre el uso de métodos anticonceptivos, pero sin embargo podría darnos luces de que obviamente este grupo poblacional necesita un cuidado, una asesoría específica más personalizada en el campo de la salud sexual y reproductiva. El trabajo también es interesante. El 8.56% de los niños y adolescentes trabajan en nuestro país. Vimos que obviamente dentro de nuestras encuestas, donde ubicamos también el trabajo infantil como factor determinante, aquellos adolescentes que tienen trabajo o trabajan, tienen mayores posibilidades de iniciar una vida sexual más temprana. Educación y analfabetismo. Nuestras tasas de analfabetismo están en el 6.6% según el censo y obviamente el promedio de años de escolaridad 9.6. Como ginecólogo considero que uno de los mejores métodos anticonceptivos es definitivamente la educación, pues solo el 3% de las madres que tienen educación secundaria o superior tienen más de 2 hijos. Evidentemente, la educación es un factor que influye en el comportamiento sexual y reproductivo. 2 de cada 3 adolescentes de entre 15 y 19 años sin educación son madres o están embarazadas en nuestro país. Consumo de alcohol, un factor bastante importante. Encontramos que aproximadamente el 42% de nuestros adolescentes consumen alcohol y evidentemente aquellos adolescentes que consumen alcohol tienen mayores posibilidades de iniciar tempranamente relaciones sexuales. En el Azuay, de los 1.817 partos de nuestra provincia, el 15.2% de ellos se presentaron en la zona urbana, y el 22% en la zona rural. De hecho, esto da cuenta de una inequidad en cuanto a la atención, pues los adolescentes, mujeres, en zona rural tienen una mayor posibilidad de tener un embarazo durante la adolescencia. Información. Vimos que es un aspecto bastante clave dentro de la salud sexual y reproductiva. Aquellos adolescentes que tienen unas mejores condiciones para tener información y aquellos adolescentes que tienen relaciones sexuales buscan mayor información en tema de sexualidad. De igual manera, la información, la calidad de información que manejen los adolescentes también mejora a que ellos usen alguna vez métodos anticonceptivos y también fortalecen el uso consistente de métodos anticonceptivos. Para ir redondeando, el inicio de relaciones sexuales también tiene concepciones de género. Los hombres tenemos más posibilidades de iniciar tempranamente relaciones sexuales versus las mujeres y evidentemente a más de edad mayor posibilidad de iniciar relaciones sexuales. Sin embargo, aquellos adolescentes que tienen buenas concepciones de autoestima son capaces de retardar o decidir retardar el inicio de sus relaciones sexuales. Para el uso de métodos anticonceptivos es bastante importante también algunos conceptos. Por ejemplo, aquellos adolescentes que tienen una buena capacidad de comunicación, mayores posibilidades de usar métodos anticonceptivos. Aquellos adolescentes que tienen mejores concepciones de género, mejores concepciones de autoestima, tienen mayores posibilidades de usar un método anticonceptivo. Y aquellos adolescentes que tienen mejor información y mejor acceso a los servicios de salud, evidentemente van a tener mayores posibilidades de usar un método anticonceptivo. Mediante las entrevistas que va a hablar Erika ya más detenidamente, encontramos 4 factores que son claves dentro del inicio de relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos, basados principalmente en la comunicación. La brecha generacional entre adolescentes y sus cuidadores, que no siempre son sus padres, pueden ser sus abuelos, puede ser una barrera en la transmisión de información. La acumulación de estereotipos en el comportamiento, machismo o
enfocados justamente hacia la vida sexual puede ser un factor, o es un factor que determina el comportamiento, así como la falta de espacios de diálogos y los imaginarios comunitarios sobre el comportamiento sexual y reproductivo. En resumen, dentro del proyecto CERCA, en los grupos focales trabajamos principalmente 3 ejes que nos resultaron dentro de los grupos focales que hicimos en la comunidad, y veíamos 3 factores principales: falta de información, falta de comunicación y falta de acceso a servicios de salud para el comportamiento de salud sexual y reproductiva. Para finalizar, si buscamos que los adolescentes tomen decisiones adecuadas de salud sexual y reproductiva, tenemos que tomar en cuenta para nuestros programas, para nuestras intervenciones, para nuestras acciones, varios elementos: una buena información, buena comunicación, un buen acceso a los métodos anticonceptivos y a los servicios de salud, buenas concepciones de género y autoestima que fomentan obviamente una toma de decisiones adecuadas, factores familiares, factores sociales, factores culturales y religiosos, factores económicos y factores educacionales. Muchas gracias.